Elizabeth asintió y salió corriendo, llena de emoción, sin que nadie supiera que sería la última vez que Patty vería su sonrisa. Cuando el reloj marcó las 6:30, la casa estaba iluminada por el cálido brillo del atardecer, y Elizabeth aún no regresaba. Hoy te presentamos un documental Crímenes Reales sobre el caso de Elizabeth Olten. En el pequeño pueblo de St. Martins, Missouri, con poco más de 1,000 habitantes, Elizabeth Olten, de 9 años, era la menor de 3 hermanos. Vivía con su mamá, Patty, en un hogar lleno de risas y del aroma de los postres de la tarde. Elizabeth era enérgica, amaba el arte y adoraba el teatro más que cualquier otra cosa. Acababa de ser seleccionada para una obra escolar y se entregó por completo. Practicaba sus líneas todos los días, cantaba y convencía a sus hermanos de ensayar con ella. Para Elizabeth, cada día era como una pequeña presentación. Buscaba cualquier excusa para disfrazarse, cantar canciones de Hannah Montana o Taylor Swift y imaginarse en un gran escenario. Todos los que la conocieron decían lo mismo. Elizabeth era dulce, amable, cariñosa y tenía una forma muy especial de hacer sentir queridos a los demás. Esa tarde, Patty le recordó con claridad: «Tienes 1 hora, regresa a casa a las 6:15». Elizabeth asintió y salió corriendo, llena de emoción, sin que nadie supiera que sería la última vez que Patty vería su sonrisa. Cuando el reloj marcó las 6:30, la casa estaba iluminada por el cálido brillo del atardecer. Y Elizabeth aún no regresaba. Para una niña tan responsable y con miedo a la oscuridad, Patty supo de inmediato que algo no estaba bien. Llamó a su hija, pero solo escuchó el buzón de voz. Su corazón se aceleró. Entonces llamó a la abuela de Emma, la amiga a quien Elizabeth había ido a visitar, esperando que su hija solo se hubiera quedado un poco más. Pero la respuesta la dejó helada. Karen dijo que ni siquiera sabía que Elizabeth había ido, y Emma no había mencionado nada al respecto. Sin dudarlo, Patty llamó a la policía. En 15 minutos, los oficiales llegaron a la pequeña casa y comenzaron a buscar por toda la zona. La calle donde vivía la familia colindaba con un terreno boscoso de 60 acres, espeso, irregular y un lugar donde un niño podía perderse con facilidad. Los equipos de búsqueda se desplegaron, tocando cada puerta, incluyendo la casa de Emma. Los abuelos de Emma, Karen y Gary, estaban preocupados y sorprendidos. No tenían información útil que ofrecer, pero se unieron a los vecinos en la búsqueda, moviéndose rápido con urgencia y temor. El vecindario, normalmente tranquilo, ahora estaba lleno de voces llamando el nombre de Elizabeth, esperando que ella pudiera escucharlos. En su primera declaración, Emma dijo que ambas habían caminado por el bosque detrás de su casa, cruzando pasto alto y los patios traseros de los vecinos. Después de aproximadamente 1 hora, Elizabeth, siempre cuidadosa y puntual, dijo que debía regresar a casa, tal como su mamá le había indicado. Emma la vio tomar el pequeño sendero que conducía de vuelta a su hogar, y esa fue la última vez que la vio. Mientras los oficiales revisaban el área, no encontraron señales de que algo inusual hubiera sucedido. La primera teoría de trabajo fue que Elizabeth quizás se había perdido en el bosque. Pero Patty, con su instinto de madre, lo negó de inmediato. Tiene 9 años, ella no se iría por su cuenta, y le tiene mucho miedo a la oscuridad. En cuestión de horas, casi 1/3 parte de la población del pueblo, cientos de personas, salió de sus casas, cargando linternas y gritando el nombre de Elizabeth en la noche silenciosa. Los rayos de luz pasaban por cada arbusto, cada zanja, pero el bosque permanecía dolorosamente callado. Cuando la oscuridad se volvió demasiado peligrosa, la búsqueda tuvo que detenerse. Al amanecer,
comenzaron de nuevo con aún más determinación. Y solo unas horas después, mientras el temor seguía creciendo, llamaron al FBI. Los agentes federales se unieron a la policía local, instalaron un centro de mando, desplegaron perros de búsqueda, aeronaves con escaneo infrarrojo y equipos de buceo para revisar cada estanque y arroyo de la zona. Para el segundo día de búsqueda, los investigadores ampliaron el operativo en todas las direcciones. Se entrevistó a toda persona de la zona que alguna vez hubiera estado en el radar de las autoridades. Se instalaron puntos de control en cada salida y entrada del pueblo. Cada vehículo que pasaba era detenido, inspeccionado y registrado. En el aire, helicópteros escaneaban el extenso bosque con equipo infrarrojo, mientras que en tierra, equipos de buceo revisaban cada estanque y arroyo. También trajeron perros de búsqueda, siguiendo incluso el rastro más ligero que pudieran encontrar. Bajo una lluvia ligera y un terreno difícil, todos continuaron avanzando, porque todos sabían que, cuando un niño no vuelve a casa, cada minuto cuenta. Cuando la policía comenzó a revisar los datos del celular de Elizabeth, apareció un pequeño rayo de esperanza. La información del proveedor mostró que su teléfono seguía encendido, con su última señal proveniente del bosque detrás de su casa. Pero esa esperanza se desvaneció rápido. La batería se agotó y la señal quedó en silencio. El alguacil explicó que habían logrado reducir la zona de búsqueda utilizando triangulación, pero la operación seguía siendo muy complicada debido al terreno accidentado, la vegetación densa y el clima húmedo. No encontraron pertenencias, no detectaron movimiento, no surgió ninguna pista clara. Con cada hora que pasaba, el temor en el corazón de su madre y en todo el pueblo se hacía aún más profundo. El sheriff dice que la búsqueda se está concentrando en una zona boscosa específica, un área que la policía logró delimitar mediante la triangulación de la ubicación del teléfono celular de Elizabeth. Sin embargo, la batería del teléfono ya se ha agotado. Además, la operación de búsqueda se ve dificultada por el terreno irregular, la vegetación densa y las condiciones climáticas extremas. Solo quiero que mi hermana menor regrese a casa sana y salva, dijo. En este momento, ella figura oficialmente como una persona desaparecida en peligro. Cuando llegó el análisis de los datos del celular, los investigadores por fin tuvieron una nueva dirección que seguir. El registro de llamadas mostraba que Elizabeth había recibido una llamada esa tarde, solo minutos antes de desaparecer de la vista de todos. El nombre de la persona que llamó era Alisa. Al principio, era solo otro nombre en sus contactos, hasta que Emma, de 6 años, pidió volver a hablar con la policía. Habló en voz baja, dudó, y luego contó una historia completamente diferente a la que había dicho antes. Emma explicó que su media hermana mayor, Alisa Bustamante, de 15 años, fue quien le dijo que tocara la puerta de Elizabeth ese día. Después de que Elizabeth salió a jugar, Alisa se les unió. Al principio, todo parecía normal, hasta que Alisa le dijo a Emma que las dejara solas un momento. Pero Elizabeth, cuidadosa como siempre, dijo que ya era hora de regresar a casa y se dio la vuelta para volver. Ese detalle coincidía perfectamente con los registros del celular que la policía ya tenía. Emma entonces regresó a su propio patio y jugó sola. Poco después, cayó en un arbusto con espinas y pidió ayuda llorando. Alisa la escuchó desde dentro de la casa y salió para asistirla. En ese momento, Emma notó algo en la ropa de Alisa, una pequeña marca que parecía el resultado de una lesión leve. Emma lo mencionó a la policía, y ese detalle tan pequeño llamó de inmediato la atención de los detectives. Invitaron a Alisa a una conversación, solo unas cuantas preguntas sencillas al principio.
La joven de 15 años se mostró abierta, tranquila y dispuesta a cooperar. Pero con su experiencia investigativa, los oficiales sintieron que algo no encajaba. Si la nueva declaración de Emma era cierta, entonces la última persona que vio a Elizabeth ese día no había sido Emma, sino Alyssa Bustamante. Habían pasado 48 horas desde que la pequeña desapareció. Para ese momento, nadie creía que Elizabeth simplemente se hubiera perdido. Uno de los oficiales decidió regresar a la zona más cercana a las casas y revisar cada rincón que pudiera haberse pasado por alto. Mientras el equipo de búsqueda avanzaba más profundo en el bosque, un grupo de voluntarios encontró algo inusual. Un hoyo grande que parecía haber sido cavado recientemente y luego rellenado. De inmediato avisaron a la policía. Se llamó a especialistas forenses, pero al abrirlo solo encontraron tierra, ningún rastro de Elizabeth. Aún así, el hallazgo inquietó a los investigadores. Cuando los detectives regresaron a la casa de los Bustamante para hablar de nuevo con Emma y Alyssa, notaron varios hoyos en el patio, cada uno casi idéntico en tamaño y forma al que se había descubierto en el bosque. Una sensación de inquietud recorrió al equipo investigador. Se emitió de inmediato una orden de cateo. La casa de los Bustamante sería examinada habitación por habitación. Elizabeth solía visitar esa casa, así que nadie descartaba la posibilidad de que hubiera alguna pista pasada por alto. Al principio, todo parecía normal, hasta que los detectives entraron al dormitorio de Alyssa. Dentro, la habitación parecía caótica, como si un torbellino hubiera pasado por ahí. Palabras y dibujos extraños cubrían las paredes. Uno de los trazos mostraba una figura junto al nombre Emma. Sobre el escritorio y el piso había papeles, tarjetas y cartas del padre de Alyssa, quien estaba en prisión. Todos esos detalles creaban una sensación pesada en el cuarto, como si algo mucho más profundo estuviera escondido bajo la apariencia tranquila de aquella adolescente. Mientras los detectives revisaban los montones de papeles esparcidos por la caótica habitación, encontraron una libreta atorada entre libros y ropa. Era el diario de Alyssa. En su interior había entradas desordenadas, una mezcla de letras mayúsculas y líneas fuertemente tachadas. Un pasaje puso a los investigadores en alerta. Si no hablo de esto, me lo guardaré, y cuando eso pase, alguien saldrá lastimado. Los especialistas forenses iluminaron la parte posterior de las páginas cubiertas con tinta azul. Debajo de las secciones tachadas, lograron distinguir dos palabras inquietantes: cortar y garganta. Al mismo tiempo, los registros escolares confirmaron algo crucial. Alyssa no había asistido a clases ese día. Había faltado a la escuela y nadie podía explicar dónde estuvo exactamente en el momento en que Elizabeth fue vista por última vez. Las piezas dispersas del rompecabezas empezaban a encajar. Estaba surgiendo un panorama psicológico complejo y el FBI asumió oficialmente el caso. El diario fue entregado al sargento David Rice, quien recibió la tarea de entrevistar a Alyssa Bustamante, la adolescente que ahora se encontraba en el centro de toda la investigación. Nacida en 1994, Alyssa creció en una familia marcada por la inestabilidad. Sus dos padres tenían serios problemas con sustancias. Su papá entraba y salía de custodia, y su mamá desaparecía durante días. Con el tiempo, Alyssa y sus hermanos fueron puestos bajo el cuidado de sus abuelos, Karen y Gary. Karen dijo después que siempre trató a Alyssa como si fuera su propia hija. Sabía que su nieta había pasado por mucho y trató de compensarlo con paciencia, cariño y la esperanza de que la estabilidad suficiente pudiera ayudarla a sanar. Pero, en algún lugar profundo, algo ya había empezado a fracturarse, algo que nadie alcanzó a notar a tiempo.
Cuando Alyssa entró en la adolescencia, comenzó a mostrar señales preocupantes. Tuvo periodos en los que reaccionaba de manera negativa hacia sí misma y, en ocasiones, expresaba una especie de crisis emocional. Después de tomar un medicamento en una dosis insegura, Alyssa fue llevada a un centro de salud mental para una intervención de emergencia. En los reportes médicos, los doctores la describieron como alguien que con frecuencia estaba enojada, era impulsiva y tenía dificultades para controlar sus emociones. Le diagnosticaron una condición psicológica seria y le recetaron medicamentos para ayudarla a estabilizarse. Pero después de salir del hospital, las cosas no mejoraron. En redes sociales, Alyssa comenzó a mostrar pensamientos oscuros y distorsionados. En la biografía de su perfil, mencionaba abiertamente intereses que generaban preocupación, publicaciones que realmente alarmaron a los adultos a su alrededor. Con amigas, Alyssa a veces decía cosas que cruzaban límites, como querer saber qué se siente al lastimar a alguien. En su página, una vez escribió: "Las malas decisiones hacen las mejores historias". También subió un video corto a una plataforma con el título "Recibiendo una ligera descarga de una cerca eléctrica". En el clip, Alyssa reía mientras animaba a sus 2 hermanos menores a tocar una cerca eléctrica de bajo voltaje. Era un comportamiento que mostraba falta de empatía y una señal de advertencia de un patrón potencialmente peligroso. Tras revisar su historial personal, el FBI comenzó a reconocer un conjunto constante de conductas. Alyssa era una adolescente con heridas emocionales profundas, con tendencia al control, posible inclinación hacia comportamientos dañinos y una fascinación poco saludable por influir en los demás. Basándose en el diario y toda la evidencia reunida, el sargento David Rice decidió que era momento de una entrevista formal. Junto con Karen y un oficial de menores, entró a la sala de entrevistas utilizando una estrategia que había preparado cuidadosamente. Después explicó: "Hice una pregunta y luego me quedé en silencio. Dejé que la pausa se extendiera, a veces hasta 1 minuto completo, porque sabía que, si estaba ocultando algo, el silencio sería lo que la empujaría a hablar". La entrevista formal comenzó. Alyssa se sentó frente al sargento Rice, luciendo inusualmente tranquila. Cuando le pidieron describir ese día, comenzó con una voz firme. Rice tomó notas en silencio, pero en su mente los detalles ya no concordaban. Sabía que Alyssa no había estado en la escuela ese día. La primera mentira había salido a la luz y era solo el comienzo. Sin interrumpirla, él deslizó suavemente un mapa sobre la mesa. «Hazme un favor», dijo. «Muéstrame el camino que tomaste ese día». Alyssa miró el papel por un largo momento y luego comenzó a trazar las primeras líneas. Dibujó una ruta sinuosa que se alejaba de la casa y se detenía en lo profundo del bosque. Rice permaneció en silencio y solo observó. En esos instantes silenciosos, supo que la presión empezaba a alcanzarla. Alyssa dijo que, después de esa tarde, toda la familia fue a la iglesia y regresaron a casa alrededor de las 8 de la noche. Su historia fluía con naturalidad, sin mostrar la menor señal de duda. Bueno, ya sabes, ha habido algunas personas por ahí afuera, al parecer. Estaban cavando algunos hoyos o revisando unos hoyos que encontraron. Y bueno, dicen que a ti te gusta ir por ahí a cavar hoyos. Así que voy a tener que preguntarte algunas cosas sobre eso. Cuéntame sobre esos hoyos que cavan. ¿Tú crees que yo soy de cierta manera? ¿Que voy a un lugar específico? Quiero decir, ¿cavas siempre en el mismo sitio o qué? Y puedes entender por qué. Si hay personas en el bosque buscando a alguien, ya sea alguien perdido o Dios no lo quiera, si pensaran que están buscando algo mucho más grave, ¿has cavado un hoyo así antes? ¿O esta es la primera vez? No exactamente de esta forma, pero algo parecido. De acuerdo.
Entonces dicen que tiene más o menos el tamaño de una caja de zapatos. Pero esta es la primera vez que haces uno de ese tamaño, ¿verdad? Sí, quiero decir, son enormes. Hay como 3 o 4 de ellos. Después de unos minutos de silencio, Rice la miró directamente y le preguntó en voz baja: En tu opinión, ¿qué tipo de persona podría hacerle daño a una niña inocente de 9 años? Alyssa se encogió de hombros con naturalidad y dijo: No sé, probablemente una persona terrible, alguien sin conciencia. Alyssa siguió insistiendo en que nunca había estado sola con Elizabeth, que siempre estaban con los otros hermanos y que incluso había ayudado a buscarla cuando escuchó que la niña estaba desaparecida. ¿Qué sabes sobre toda esta investigación, sobre todo este asunto? Ella sigue desaparecida. La están buscando. Ya no quieren más voluntarios. Esto se ha vuelto algo realmente grande. Han utilizado helicópteros para realizar la búsqueda también. Y eso es prácticamente todo lo que sé. Sinceramente, no creo que ella se haya ido por su cuenta. Tiene 9 años. Creo que tal vez alguien se la llevó o algo así. Es algo terrible. No sé qué otra cosa se podría suponer. ¿Hay alguien en esa zona que se te venga a la mente? ¿Alguien que, conociendo el área o a tus vecinos, creas que podría haber hecho algo así? Rice comenzó a preguntar sobre el celular de Elizabeth. Explicó que los datos no mienten y que la última señal ubicaba el teléfono en el bosque detrás de la casa de Alyssa. Señaló el lugar exacto en el mapa y observó su reacción. Luego, Rice dirigió la conversación hacia la casa y la habitación de Alyssa, donde los investigadores habían encontrado varios detalles inquietantes. Según tengo entendido, el FBI realizó algún tipo de registro en la casa donde ustedes viven. Cuéntame sobre eso. ¿De qué se trató exactamente? Dijiste que registraron tu habitación, ¿verdad? Sí, había semillas de marihuana y ese tipo de cosas. ¿Encontraron algo más? No, de acuerdo. ¿Se llevaron algo? Se llevaron mis sábanas y también una funda de almohada. ¿Tomaron algo más? No lo creo. No recuerdo que se llevaran nada más. ¿Está bien? Creo que también incautaron un diario. Nos dieron una lista. No recuerdo todo lo que aparecía en esa lista, pero era bastante larga. ¿Era tu diario? Sí. ¿Alguna vez lo habían leído? Sí. ¿Sabías eso? No. ¿Eso te molesta? Sí. Es algo bastante privado. Son pensamientos personales, ¿no es así? Cuando Rice confrontó a Alyssa sobre las páginas de su diario, especialmente aquellas que habían sido tachadas, el ambiente en la sala cambió por completo. Su exterior calmado comenzó a desvanecerse y la entrevista entró en una fase completamente nueva. Hablamos un poco antes sobre la tecnología. Incluso si escribes algo y luego tomas un bolígrafo e intentas tacharlo de verdad, eso no hace que desaparezca. Sigue ahí. Lo que queremos hacer es averiguar qué fue lo que pasó. Necesito saber cuál es la verdad. Tenemos tu diario, hemos leído tu diario, incluida la última entrada. ¿Dónde está ella? No lo sé. Necesitas decirnos la verdad. Necesitas decirnos qué fue lo que pasó. Si esto fue un accidente, está bien. Podemos lidiar con eso. Esta familia necesita una respuesta. Necesita un cierre. Empecemos desde el principio. ¿Fue algo planeado o simplemente fue un accidente? No sabía qué hacer, así que quemé el cuerpo. ¿Quién te ayudó? Nadie. Estamos divorciados. Tengo un gran padre. Tuve un gran día. Alyssa dijo que ella y Elizabeth simplemente estaban jugando en el bosque y que Elizabeth resbaló, tuvo un accidente serio y quedó sin responder. Aterrada, afirmó que intentó encubrir todo retirando señales de lo ocurrido, pero cuando Rice comparó su historia con la última entrada de su diario, supo de inmediato que no era verdad, y esto apenas era el comienzo.
Él siguió examinando cada detalle, señalando los vacíos y contradicciones en la versión de Alyssa. Finalmente, la entrada del diario que los investigadores habían restaurado quedó clara, y decía: «Acabo de hacer que alguien pierda la vida. Le causé un daño muy serio. Ahora ya no está. Ni siquiera sé cómo sentirme en este momento. Es extraño. Una vez que pasé la sensación de, oh Dios mío, no puedo hacer esto, se volvió emocionante. En fin, ahora estoy algo nerviosa y temblorosa. Bueno, tengo que ir a la iglesia. LOL». La entrada estaba fechada el 21 de octubre de 2009, el mismo día en que Elizabeth desapareció. Rice permaneció inmóvil unos segundos después de leerla. Luego miró directamente a Alyssa y le dijo que, tarde o temprano, encontrarían a Elizabeth y que, cuando eso sucediera, el examen forense revelaría exactamente lo que había pasado. Ellos lo sabrán. La autopsia podrá determinar si hubo disparos, si recibió golpes o si sufrió una lesión grave en el cuello, cómo murió. Las niñas de 9 años no simplemente mueren. ¿Sufrió una herida en el cuello? Por ahora, no voy a hacerte más preguntas hasta que tengamos los resultados. ¿Es cierto lo que dijiste antes, que luego quemaste el cuerpo? ¿Esa parte es cierta? Entonces, ¿los restos todavía deberían estar allí? Los dispersé. ¿Los esparciste cerca del arroyo? ¿Dentro del arroyo? Sí. ¿Un arroyo con agua? Sí. Alyssa le dijo a Rice que aquella tarde había visto a Elizabeth y a Emma jugando en el patio. Cuando Emma se fue, quedaron solo ellas dos. Aunque Alyssa seguía negándolo, los investigadores creían que lo ocurrido ya se había formado en su mente desde antes. Llevaba un objeto de la casa escondido en el bolsillo de su chaqueta y le dijo a Elizabeth que tenía algo especial para mostrarle. Solo necesitaban caminar un poco más hacia lo profundo del bosque. Las dos caminaron de la mano durante unos 15 minutos entre los árboles silenciosos, donde la luz del día empezaba a desvanecerse. Ahí, Alyssa admitió que llevó a cabo un acto severo que dejó a Elizabeth sin reaccionar. En ese momento, mientras el bosque se oscurecía, Elizabeth probablemente sintió miedo y confusión, algo que ninguna niña debería vivir jamás. Fue un instante doloroso, donde la infancia de una pequeña terminó en la quietud del bosque. Alyssa luego dijo que trató de retirar señales de lo ocurrido y que había preparado un área en el bosque para ocultarlo. También afirmó que arrojó algunos objetos personales a un arroyo cercano, pero Rice sabía que algo no cuadraba. El hoyo que el equipo de búsqueda encontró no podía haber sido cavado ese mismo día, ya existía desde antes, igual que los otros hoyos de la zona. Para una adolescente sin herramientas, habría sido imposible crear todo eso y volver a casa dentro de la ventana de 1 hora antes de que la familia se fuera a la iglesia. Con su experiencia investigativa, Rice entendió que si lograba que Alyssa admitiera que había preparado ese lugar con anticipación, demostraría que sus acciones no fueron impulsivas, sino planeadas. No lo sé. No cavaste ese hoyo sin un motivo. Tenías una razón. Estuviste ahí afuera durante 5 horas. No cavaste ese hoyo porque sí. Aunque los hallazgos parecían imposibles de realizar por una sola adolescente, Alyssa insistió en que ella, y solo ella, conocía toda la verdad sobre lo que sucedió en el bosque aquel día. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es organizar algunas cosas. Vamos a regresar al lugar para que puedas señalar el sitio donde ella está o donde debería estar. Deberías poder hacerlo. Alyssa Bustamante
finalmente aceptó guiar al sargento Rice hasta el lugar donde había escondido evidencia relacionada con Elizabeth. A solo unos 15 minutos caminando desde su casa, el equipo de investigación puso fin a la búsqueda que había mantenido en vilo a la pequeña comunidad de St. Martins durante días. Un día después de que Elizabeth fue encontrada, la policía anunció oficialmente que la adolescente de 15 años había sido puesta bajo custodia y acusada de homicidio intencional en primer grado. La noticia se extendió por todo Missouri como una onda de impacto, cerrando la búsqueda, pero abriendo una herida que la comunidad nunca olvidaría. La policía también interrogó al novio de Alyssa y le pidió que se sometiera a una prueba de polígrafo para determinar si sabía algo sobre el incidente. Sabemos muchas más cosas de las que estamos diciendo. Hemos hablado con varias personas. Entonces, ¿qué es lo que sabes? ¿Por qué tus palabras me dicen una cosa, pero tu comportamiento me dice algo diferente? ¿Qué tienes que decir? Tú lo sabes. Aunque al principio la policía sospechaba que el novio de Alyssa pudiera saber algo, la investigación, incluida la prueba de polígrafo, mostró que no tenía ninguna participación en el caso. Nunca fue acusado ni considerado cómplice. Según las entradas en el diario de Alyssa, parecía que ella actuó movida por una curiosidad distorsionada sobre lo que se sentía al tener control sobre la seguridad de otra persona. Los investigadores dijeron que ella había preparado 2 áreas en el bosque semanas antes, como si estuviera esperando una oportunidad. El propósito del segundo sitio nunca se determinó por completo, pero la policía sospechaba que podría haber estado relacionado con un posible riesgo hacia sus 2 hermanos menores. El 28 de octubre de 2009, una semana después de que desapareció, se llevó a cabo un servicio conmemorativo profundamente emotivo en honor a Elizabeth Olten, la niña de 9 años que amaba el color rosa. Una carreta fúnebre en tonos rosa y blanco avanzó lentamente entre 2 filas de residentes que se mantenían a ambos lados de la calle. Toda la pequeña comunidad inclinó la cabeza para despedirla. Los equipos de emergencia, investigadores y voluntarios de la búsqueda se sentaron en las primeras filas, en silencio, conmovidos y sin poder contener las lágrimas. El caso dejó una herida emocional duradera, obligando al pueblo a enfrentar una pérdida que jamás imaginaron posible en un lugar tan tranquilo. Espero que se haga justicia. De verdad lo espero, porque esto no está bien. Ella era inocente, no había hecho nada, no merecía perder la vida de la manera en que la perdió. No tuvo la oportunidad de vivir. Todo era abrazos, era cariño, era estar juntos y, Dios, fue más difícil irse que llegar. Como ya dije, ella era mi pequeña. Perdón, me duele el corazón. Compré una casa en Russellville y toda una habitación estaba pintada para ella, todo con Barbies y demás. Era sociable, activa, le encantaba andar en bicicleta. Tengo su foto en la pared. Cada vez que la miro, me dan ganas de llorar, me enojo, siento rabia. Todas las noches me siento culpable. Todas las noches le digo que la quiero y que lo siento, que no estuve ahí para protegerla. Cada noche. Solo deseo que esto nunca hubiera pasado. Las personas que no te conocen pueden verte en cámara y pensar, está tras las rejas. ¿Por qué sentir pena por él? No sientan pena por mí, sientan pena por mi hija, sientan pena por sus hermanos, sientan pena por el mundo. Porque se perdió una niña maravillosa. Yo cargo con mi culpa, he cometido errores. No estaría aquí si no fuera así. Debía haber estado ahí afuera, protegiendo a mi hija. Debía estar todos los días protegiendo a mi familia. Si pudiera volver atrás, lo haría sin dudarlo. Para noviembre de 2009,
aunque el equipo de defensa intentó argumentar que se le mostrara consideración, señalando la infancia inestable de Alyssa y su corta edad. La corte determinó que el caso debía manejarse con toda la seriedad que la ley exige. La jueza emitió una decisión. Alyssa Bustamante sería juzgada como adulta y quedó formalmente acusada. Alyssa se declaró no culpable y comenzaron los preparativos para el juicio. Pero justo cuando la familia de Elizabeth y los fiscales sentían que por fin avanzaban hacia la justicia, surgió un gran obstáculo. En junio de 2011, el equipo de defensa de Alyssa pidió a la corte que se descartara su entrevista completa con el sargento Rice. Tras revisar las circunstancias, la edad de Alyssa y la manera en que se llevó a cabo el interrogatorio con un oficial juvenil presente, la jueza determinó que parte de su declaración no sería admisible en el juicio. La decisión retrasó el caso, moviendo la fecha oficial del juicio hasta principios de 2012. Los fiscales entendieron que ahora estaban en una posición complicada. Después de semanas de deliberación, eligieron un camino distinto, un acuerdo de declaración. En lugar de enfrentar un cargo de homicidio en primer grado, Alyssa Bustamante se declararía culpable de homicidio en segundo grado, un compromiso que la libraría de la pena máxima. Alyssa aceptó, retiró su declaración original y asumió responsabilidad por el nuevo cargo. Cuando se llevó a cabo la audiencia, la sala estaba llena. Todos esperaban en silencio para escuchar lo que finalmente sería revelado. Como parte del acuerdo, Alyssa debía describir todo lo que ocurrió aquella tarde. Su voz era suave, pero cada palabra hizo que la sala contuviera el aliento. Reporteros describieron después el ambiente como tan pesado que se podía sentir. El equipo de defensa de Alyssa enfatizó su infancia traumática, sus serias dificultades psicológicas, y argumentó que los medicamentos que le habían recetado pudieron haberla vuelto más impulsiva y menos capaz de controlar sus acciones. A pesar de todos los argumentos de la defensa, Alyssa Bustamante fue sentenciada a cadena perpetua por homicidio en segundo grado, junto con 30 años adicionales por utilizar un objeto peligroso durante el acto. Las dos sentencias serían cumplidas de manera consecutiva. Sin embargo, pocos meses después, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los menores no pueden recibir sentencias automáticas de cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Bajo la ley de Missouri, esto significaba que Alyssa sería elegible para solicitar libertad condicional después de 30 años. En la audiencia de sentencia, Patty, la mamá de Elizabeth, se levantó para hablar. Su voz temblaba, quebrándose varias veces hasta que la jueza le pidió amablemente que hiciera una pausa. En la sala silenciosa, todos podían sentir un dolor que ninguna palabra podía describir por completo. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Alyssa dijo: «No puedo comprender por completo lo que todos están viviendo. Desearía poder cambiarlo todo para que Elizabeth regresara». Pero nadie le creyó. Un detective presente comentó que, en el momento en que Alyssa terminó de hablar, Karen y Gary, los abuelos que la habían criado durante años, se levantaron y salieron de la sala en silencio. En ese instante, Alyssa pareció darse cuenta de que las únicas dos personas que siempre habían estado a su lado ahora se habían alejado. Después de la audiencia, Patty dijo a los reporteros que no creía en la expresión de arrepentimiento de Alyssa. En sus palabras, todo lo que dijo fue una mentira, un guión escrito por sus abogados. Alguien verdaderamente arrepentido jamás podría hablar con tanta frialdad. El fiscal Mark Richardson dijo que, en toda su carrera, nunca había encontrado un caso tan impactante y perturbador, y que esperaba no volver a ver uno similar. Su motivo es lo más incomprensible y alarmante que una persona puede tener, afirmó. Quitarle a una niña la oportunidad de crecer simplemente por curiosidad, eso no es un error, es una ausencia total de criterio moral y de humanidad.
Un psicólogo forense que participó en el análisis también declaró que, basándose en los patrones de conducta de Alyssa durante muchos años, esta tragedia era solo cuestión de tiempo si no recibía una intervención adecuada. Después del juicio, Patty, la mamá de Elizabeth, decidió presentar una demanda no solo contra Alyssa, sino también contra el centro médico donde ella había recibido tratamiento. Patty creía que el sistema de salud pasó por alto señales claras de advertencia y que la tragedia pudo haberse prevenido. Sin embargo, la jueza desestimó las reclamaciones contra el hospital, mientras que el caso civil contra Alyssa sí procedió. La corte ordenó que Alyssa pagara a Patty $5 millones estadounidenses por daños emocionales. En 2014, Alyssa Bustamante apeló su sentencia penal, pero la solicitud fue rechazada. Esa decisión cerró uno de los casos más inolvidables y perturbadores en la historia de Missouri. La historia de Elizabeth Olten no es solo un documental de crímenes reales que deja una huella profunda. Es una advertencia dolorosa sobre lo que puede ocurrir cuando no reconocemos las señales de alguien que pide ayuda. Una niña que debería haberse preocupado únicamente por su tarea y los ensayos de su obra escolar terminó enfrentando una oscuridad emocional y un vacío dentro del sistema de protección infantil. Un sistema que debía mantener segura a una comunidad pequeña, pero que no pudo protegerla. Alyssa Bustamante recibió una sentencia en prisión, pero el verdadero juicio recae en una sociedad que reaccionó demasiado tarde, que no vio el creciente conflicto interior de una adolescente que se hundía cada vez más en un estado de inestabilidad. La pérdida de Elizabeth es un dolor que nunca desaparece, pero también es un recordatorio de que la justicia para las víctimas no empieza ni termina en una corte, empieza en cómo criamos, escuchamos y cuidamos a los jóvenes que nos rodean. Cada abrazo, cada pregunta, cada pequeño acto de bondad puede salvar una vida. El silencio, a veces, es lo más peligroso de todo. Gracias por acompañarme en esta historia tan dolorosa como necesaria. Elizabeth siempre permanecerá en el corazón de quienes creen en la compasión y en la justicia. Una niña de 9 años, llena de sueños, de música y del amor por el escenario, debería haber crecido rodeada de cariño. En cambio, el mundo no logró mantenerla a salvo, porque las señales de advertencia fueron ignoradas y el silencio duró demasiado tiempo. Este video fue creado con fines educativos y para generar conciencia sobre la justicia y la protección infantil. No busca sensacionalizar ni causar impacto negativo. Por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita para acompañarnos en futuros documentales de crímenes reales, donde cada historia es una voz por la justicia para los niños, por su protección y por un mundo en el que cada niña y cada niño esté seguro, sea cuidado y sea escuchado.